Good afternoon, this is Pastor Alex once again at the Upper Room Bilingual Ministries. I'd like to welcome all our Facebook family and friends. Muy buenas tardes, soy el pastor Alex Fernández, aquí con ustedes, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes que nos están viendo a través de Facebook. So then we're talking about evangelism, Hemos estado hablando acerca de evangelizar, and I had two parts. This is the third part, but last week, había enseñado dos partes. La semana pasada, I kind of rushed through the third part, so I'm going to repeat the third part, and hopefully I'll get done with two parts today. so, la semana pasada me fui muy rápido con la parte 3 y la quiero repetir. And if you have your Bibles, we can go to Ephesians chapter 4, and we're going to read 11 through 16. And we should have it up here. Yeah, there it is. In this part, we're going to be talking about, and we're going to repeating from last week, but I'm going to talk just a little bit more. It's very important about discipleship as a goal. Y por esta parte me voy a repetir, pero quiero repetirme para tener más información. Es acerca del discipulado como meta. And the first part, I'll come back to this, but it says equipping and mentoring. I'll say something a little bit later about that. So let's go to Ephesians 4, 11 through 16, and the Word of God says, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Efesios 4, 11, 16 dice, y dio a algunos apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y algunos pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. He says, till we come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos más niños, zarandeándonos de un lado a otro y llevándonos por donde quiera de todo viento y de doctrina, por la estratagema de los hombres y la astucia con que acechaza para engañar. But speaking the truth in love may grow up in him in all things, which is the head, even Christ, Sino que, from whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo se unió y compactó con lo que toda coyuntura provee, según la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace crecer el cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Amen. Let us pray. Vamos a orar. Father, we just give you praise and glory, Lord. And we ask you, Lord, that your word, Lord, goes forth and falls on good ground, that it could produce much fruit for the glory of the Father. And we'll give you all the praise. In Jesus' name, the church said, Amen. Amen. Hallelujah. So I'm on number 3. It says, evangelism is not solely a focus of securing a decision. Read up to here. El evangelismo no se centra únicamente en aseguras o decisiones. And I talked about this last week, but this is important. La semana pasada hablé acerca de esto, pero esto es muy importante. Too often as believers, Muchas veces como los creyentes or even in church leadership, o en el liderazgo de la iglesia, we're happy to give a decision.
Nos alegramos de tener una decisión which we ought to be. que debe ser, But pero we should not stop there. no debemos de pararla ahí. That's what this portion of scripture I read about La is saying. esta escritura que leí, eso es lo que está diciendo. We shouldn't stop at a decision. No debemos de pararnos en una The decisión, Bible's talking about to edify the saints, to build up the saints. sino que la Biblia nos enseña que tenemos que edificar a los hermanos de las iglesias, It talks about coming into unity hablando que debemos de estar unidos as the full measure of a man, somebody that is rooted and grounded in the Word of God. llenos como un hombre de medida, así es establecido en las cosas de Dios, So we won't be deceived. para que no seamos engañados. But it takes more than just a decision. Pero toma más de una decisión, toma más que eso. That's what we got to understand. That's what I want our church to understand, that it's more than a decision. We have to learn how to disciple people. Y no es solamente una decisión, pero que como creyentes tenemos que aprender como creyentes a edificar discípulos. It says, not only decision, but making disciples who will grow in their faith. Sino en hacer discípulos que crezcan en su fe. Are you growing in your faith? ¿Usted como creyente está creciendo en su fe? Amen. And listen, Escúcheme. I believe that Yo creo, once you get established cuando usted se establece como creyente, as a believer, yes, you should find someone to minister to. usted debe de encontrar a alguien para ministrarle. Really, we should. Hallelujah. Debemos. That should be our desire. That should be our goal as we evangelize, to find someone to minister to. Como creyente, ese debe de ser de nuestro deseo de encontrar a alguien y ministrarle y compartir la palabra de Dios con ellos. So they can grow in their faith. Para que Hallelujah. ellos puedan crecer en su fe. Also, Y también, so they can learn how to obey God's commandments. Hallelujah. para que ellos puedan obedecer los mandamientos de Dios. I mean, obedient, a lot of times people don't want to come to church because they don't want to obey the word of God. Hallelujah. Muchas personas no les gusta asistir a la casa de Dios porque ellos no quieren obedecer la But palabra that de Dios. should be our prayer. Eso debe de ser nuestra oración. That God will lead us Que Dios nos guíe to disciple someone. para discipular a otras personas. We need to get past Debemos de pasar más just a allá decision. una decisión. We get so happy with the decision, Nos ponemos alegres cuando hacemos but we decisiones. don't follow up on it. Pero Hallelujah. no les seguimos a ellos, le ministramos, pero To no try to seguimos disciple them. para discipularlos. Because I'm going to tell you, that's where the hard part comes in. Porque ahí es la parte difícil. It's easy to get a decision. Es fácil de tener una A decisión. lot of people make a decision in churches all the time. Hay muchas personas, en la iglesia las personas hacen decisiones todo el tiempo. And people will even tell you, oh, I'm a Christian, Y la persona dice, oh, yo soy cristiano, but they're not a disciple. pero no es un discípulo. God cannot use them. Dios no los puede usar. And that's where we need to go as a church, as the body of Christ. Por Hallelujah. eso tenemos que ir como la iglesia, como el cuerpo de Cristo. We have to make disciples. Tenemos que hacer discípulos. So my question would be, are you a disciple maker? Do you make disciples? Y yo como usted como creyente, ¿usted es una persona que está haciendo discípulos? Okay, I'm gonna go to the next one first. So let me say something about the text that I read right here. Y quiero compartir algo del versículo Because last que week I leí, rushed right through it. porque la semana pasada lo hice muy rápido. In the Bible, En la Biblia it teaches about 3 types of ministry. nos enseñan 3 tipos de ministerio. And this one that we read is called the ministerial ministry. Y este que leí es un ministerio de ministerio. And that is apostles, Y eso es and un prophets, and teachers. And what they do is they edify the church. Y esos son apóstoles, son maestros, y ellos son los que discipulan a la iglesia. The pastor, El pastor, they do what I'm doing this morning. y ellos hacen lo que yo estoy haciendo en esta mañana. Preach and teach the gospel. Ellos predican y comparten el evangelio. I
operating under the gift of a pastor preaching and teaching to the body of Christ. Y yo estoy operando ahora debajo de como pastor, enseñando y equipando al pueblo. And then there is what we call the spiritual gifts. Y después le llamamos dones espirituales. And those are believers inside the body Y esos son creyentes adentro del cuerpo de la iglesia who have spiritual gifts that God uses que them. tienen dones que Dios ha puesto en ellos para usarlos para la iglesia. For example, they'll Por have ejemplo, a spiritual gift of discernment. tienen un Hallelujah. espíritu discernimiento. They can discern things. Hallelujah. Ellos pueden discernir. In the world, they will call it intuition. Y en el mundo le dicen allá, tienen intuición. But we call it discernment. The Holy Spirit gives them discernment. Pero el Espíritu le llama discernimiento. Also, a spiritual gift could be one of tongues and the interpretation of tongues. Y algunos el Hallelujah. don de las lenguas que son usadas y son interpretadas a través del Espíritu Santo. That is the gift. Y ese es Hallelujah. el regalo. Spiritual gifts. Son Hallelujah. regalos espirituales And there's others. y hay Hallelujah. otros también. Spiritual gifts that God gives the church so that we can win souls on this earth and to build the body up. Son dones espirituales que Dios le da a la iglesia, a las personas que se rinden a Él, para que podamos ministrarle a las almas perdidas And lift the body up. y levantar el cuerpo de Cristo, So we can have strong Christians. para que podamos tener cristianos And then fuertes. the third one is Y el número 3 the motivational gifts. es dones de motivación, Like the gifts of helps. como alguien que un cristiano que ayuda a las personas. A person might take somebody some dinner because they got gifts of helps or they got motivational gifts. Hallelujah. Eso tiene motivación y anima a la persona, y tiene ese don de si una persona de la iglesia está enferma, ellos le llevan una comida. And it's our job as believers Y es nuestro trabajo como creyentes, to find out where's my gift, where God ¿qué dones yo tengo en mi vida como Amen. creyente? and that's what we're going to talk about here. Y eso es lo que vamos a hablar en este día. Okay, we can stop there. So this one right here, this verse right here, I went over last week, but I'm going to go over it again. This under the premises of equipping and mentoring. Y dice equipando y dando mentor. Amen. Let's read this. Equipping and mentoring or building up. Y dice equipando y dando capacidad. Amen. That's what equipping Vea, equipar and build up. y edificar. That's what we're called to do. Y eso somos llamados como creyentes para hacer That's eso. what Paul is trying to tell Timothy here. Y eso es lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo aquí. I'll tell you, that's where we're falling short. The church is falling short here. Por Hallelujah. eso la iglesia se queda corta. What I mean short is that we're not doing the will of God. Y cuando yo digo nos quedamos cortos es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios como It creyentes. seems like now the only reason why people want to get saved because they don't want to go to hell. Y parece que hoy en día nadie quiere ir a mí. ¿Cómo dice? La gente se entrega a Cristo porque no se quieren ir para el infierno. But Pero it's more than that. es más Hallelujah. que eso. It's a good reason, Es una buena razón. but God wants to save us so we can disciples and bring other people into the kingdom so they won't go to hell. Pero Dios lo que quiere es equiparnos como creyentes para que nosotros podamos ganar almas para el Señor, para que esas almas perdidas allá afuera no pierdan y no vayan a ese lugar, el infierno. Amen? Hallelujah. Come on. I'm trying to challenge you. Te estoy retando aquí. Listen to what it says. This is the same concept. El mismo concepto. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast heard them. Read that one first. Mas tú persiste en lo que has aprendido y de lo que te has
asegurado, sabiendo de quién lo ha aprendido. So Paul is telling Timothy So Pablo le estaba diciendo a Timoteo to continue in those things that you have learned. que continúa en las cosas que ya él ha aprendido. And remember who you learned them from. And we know Y que se acuerde de dónde él aprendió he learned them eso. from his mother and his grandmother. Y él Hallelujah. aprendió todo eso de su abuela y su mamá. Hallelujah. He says, remember those things. Y él le Hallelujah. dice, acuérdate de eso. Listen what he said. And Timoteo. that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Y que desde niñez has conocido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amen. Hallelujah. The scriptures they make you wise. La Hallelujah. escritura te hace sabio. And I'm going to read my commentary here. It says, now, churches have a crucial role in equipping believers for evangelism. Yeah, churches have a crucial role in equipping believers for evangelism. La iglesia tiene un papel crucial equipar a los creyentes para evangelizar y Stop right there, yeah. And providing environments for mentoring new converts and helping them grow in their faith. y proporcionar entornar para guiar a los nuevos convertidos y ayudarlos a crecer en la fe. Now, do we do that? Nosotros como creyentes, esa es la pregunta, ¿nosotros hacemos esto? And I say yes. Y decimos sí. Every Wednesday, Todos los miércoles we'll have an English Bible study up here, tenemos un estudio bíblico en inglés arriba and we'll have a Spanish Bible study downstairs. y tenemos un estudio bíblico en español abajo, For the purpose of con el propósito building up the saints, para edificar a los santos. edifying the saints. Para edificar a los santos. But the problem is, Pero el problema es, people have to make time to come. las Hallelujah. personas tienen que tomar tiempo para asistir a estos They're estudios. not on your top of your priority list. No es Hallelujah. en su prioridad primera para venir a estudiar y leer la palabra de Dios los It's miércoles. very important. Y Hallelujah. es importante. If you work, you can't come. Si trabajas, claro, no puedes venir. But you have to make a sacrifice. Pero Hallelujah. algunas veces como creyentes tenemos que hacer un sacrificio. Look, I made plenty sacrifice. Hallelujah. Yo he hecho muchos sacrificios. I just didn't bounce up here. Hallelujah. Yo- I just didn't come up here. It took a lot of sacrifice of studying and being faithful and learning the Word of God. Yo no estoy parado aquí de un brinquito, sino tomó preparación, tomó la ayuda de las personas a mi alrededor, aprender la palabra de Dios y entender más la gente que no conocen del Señor. In other words, listen. Escúcheme. Remember what Rosie's nephew told us? ¿Se recuerda cuando el sobrino de Rosy Delgado nos dijo? It's not easy. No es fácil. It's not going to be easy. No va a ser fácil. It's not easy to serve the Lord. No es fácil de servir al Señor. But you have to make yourself available to come and sit in here and be instructed and be taught the Word of God. That's building up the saints. That's making disciples. Amen. No va a ser fácil para preparar al discípulo del Señor. Tenemos que venir a la casa de Dios y estudiar la palabra de Dios cada vez que las puertas de la casa de Dios están abiertas. Listen, we're only asking 2 days from you. Y solamente yo como pastor nada más te pido a ti dos días de la semana. There's 7 days in a week. La semana tiene 7 días. And we're just asking you for 2. Y el Señor te está pidiendo por 2. Can you give the Lord 2 days a week so that we can give you the Word of God, so we can build you up and you can go and disciple and win souls for the glory of God? Usted me da 2 días de la semana para enseñarte, enseñarte, encaminarte de los caminos del Señor
The y Bible, oír la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios. the Bible says, La Biblia dice, the fruit of the righteous, el fruto del justo, del justo is a tree of life. es un árbol de vida. He that wins souls Aquel que gana almas para el Señor is wise. es un Hallelujah. hombre It's o una wise. persona Hallelujah. sabia. You know, the Bible teachers make a lot of sacrifice. La Biblia nos enseña que como creyentes vamos a tener que hacer muchos sacrificios. The Bible teachers make a lot of sacrifice. La Biblia nos enseña que tenemos que hacer muchos sacrificios. Los maestros De hacen teachers, sacrificio para enseñarte la palabra de Dios. the teacher may sacrifice to teach you. Amen. They sacrifice their time to study and prepare so they can share the word of God for you so that you can become a true disciple, someone who wins souls. So, los maestros toman sacrificios, ellos vienen aquí con sacrificio para enseñarle a usted la palabra de Dios, cómo enseñarla correctamente, para que usted también la pueda compartir con otros. Amen. So let's keep on going here. What's the next? Okay. Next one is this. Making disciples. Haciendo discípulos. Living a Christ-like life. Vivir una vida como la de Cristo. Jesus used to go to Bible study. Jesus used to go to Bible study. Jesucristo iba al estudio bíblico. Paul used to go to Bible study. Pablo en la Biblia nos enseña que él también iba al estudio bíblico. Christians are supposed to go to Bible study. Los cristianos deben de ir al estudio bíblico. Unless you're working. Ahora, si tienen trabajo, If you're working, you can't go. God understand that. si tú tienes tu trabajo, Dios entiende que no puedes Make a ir, sacrifice. pero de Hallelujah. vez en cuando un sacrificio. Then people come up to you and they start witnessing to you. You don't know what to say because you're not prepared. Muchos de los creyentes, las personas vienen a ellos con situaciones y el creyente no sabe cómo hablarle acerca del Señor. So listen to this. This is what the Christian should long for. Y esto es lo que un cristiano debe de desear. Listen what it says. Philippians 2, 5-11. Filipenses 2, 5, 11. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto Christ, even the death of the cross. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó que fuera un robo ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Let's go to the next one. Wherefore, God also had highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, of things in earth, and of things under earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de las cosas que están en los cielos y las de la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. And that verse right there, you take somebody and you tell them, this who Jesus is. Y con este versículo ahí usted toma la Biblia y le dice, este es Jesucristo, Hallelujah. The God man. el Dios hombre. Hallelujah. Glory be to God. Go to the next one. Listen. He that said he abide in him, ought himself also to walk even as he walked. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Amen.
Dice, el que dice que permanece en él también debe andar así, así como él anduvo. Porque para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Look at somebody say, live like Christ. Mire a alguien y dígale, viva como Cristo. Viva como Cristo. Hallelujah. Go to the next one. I got heard. Is that the next one? Go back one. Yeah, okay, yeah, right. Go ahead. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Ser imitadores de mí como yo también lo soy con Cristo. Hallelujah. Ain't that something? Paul said, follow me like I follow Christ. Hallelujah. Pablo dijo, el profeta dice, sigue a mí como yo sigo a Cristo. So I'm going to read this commentary. That's it, right there. Living a Christ-like life. Actions speak louder than words. Dice, vivir una vida como la de Cristo. Las acciones hablan más que las palabras. A lot of people say I'm a Christian. Muchas personas se refieren a ello como si son But cristianos. what do your actions say? Pero ¿qué tus acciones dicen? What do your life say? ¿Qué tu vida dice? And then your life got to match up with your actions. Tu vida tiene que estar en nivel a tus acciones. So living out Christian values and demonstrating kindness, compassion, and integrity can be a powerful witness. Hallelujah. Dice, por lo que vivir los valores cristianos y demostrar bondad, compasión e integridad puede ser un testimonio poderoso. And then the next one, I'm going to keep on going down. It says, building authentic relationships. This is what you should do. You should try to build authentic relationships. Hallelujah. Construir relaciones auténticas. Y eso es lo que debemos de hacer como creyentes. Listen, Construir A person relaciones. has to trust you. Una persona tiene que tener confianza en If usted. a person don't trust you, they're not going to receive what you give to them. Si una persona no confía en usted, ellos no van a recibir nada de usted cuando Amen. comparte la palabra. They won't, if I don't trust somebody, I'm not going to receive what they're saying if I don't trust them. Si yo no confío en una persona, yo no voy a recibir lo que me están diciendo. You know, this winning souls, it takes work. It takes work to win souls. Para ganar almas para el Señor toma trabajo. You'll be rejected. Vas a ser rechazado, You'll be despised. te van a odiar, But we keep on believing God. pero que Hallelujah. seguimos adelante creyendo en Dios. Listen. Developing genuine friendships and engaging in meaningful conversation. Desarrollando amistades genuinas y participar en la conversación de ellos. Don't talk about boxing. Talk about the word. Hallelujah. No hable acerca del boxeo, sino hable con ellos de la palabra de Dios. Amen. Talk about you bring people over your house and we talk about other things, but talk about the word. Traemos personas a nuestros hogares por estar hablando de cosas de Dios, nos ponemos a hablar del deporte, del boxeo. There's nothing wrong with sports and those things, but if you're winning souls, you know, you're prayed up and you want God to lead you somebody, God's leading you somebody, talk to them about the word of God. Tell them how much God loves them. Y no hay nada de malo de eso, de cuando traigas a alguien, pero es bonito, mejor compartir la palabra de Dios con estas personas que vienen a su hogar para que ellos también conozcan de Cristo. Develop a good relationship, create opportunities to share faith in a natural and respectful way. Dice, y desarrolla amistad genuina y participa en la conversación, significa que puede creer y te da oportunidades para compartir tu fe de una manera natural y respetuosa. Listen, if you're going to argue and fight people about what the Bible says, Si usted, it's not si usted se va a poner a discutir con las personas cuando están compartiendo la palabra de Dios, tienes que parar eso, no es bueno. Don't argue about things that really don't matter. Matter of fact, don't argue about anything, because God didn't call us to go argue with people. He called us to the one who received and to give him the word. Como creyente no debemos ir a las personas a argumentar y eso, sino vamos a ellos nada más, solamente hablar acerca de la palabra de Dios y eso, solamente en eso. Amen. And God will open the door for that for you. Y Dios abre las puertas para usted. If you find yourself arguing
arguing with people is not from God. Si usted se encuentra en una conversación cristiana argumentando con las personas, eso no es de parte de There's too Dios. many people hurting. They want the word. Hay personas allá afuera que están lastimados y ellos quieren esa palabra de Dios. Don't give the word to people, to rebellious people who don't want it. No comparta la palabra de Dios con esos que son rebeldes, que no quieren oír la Matter of palabra de fact, Dios. Jesus gave us instructions on how to minister to people. Y Jesucristo nos dio las instrucciones en la Biblia cómo debemos de tratar a las personas. Jesus says, you go to them once or twice, or maybe 3 times. After that, don't go back no more. He said, clean the dust off your sandals and keep on going. Jesucristo dice, Jesucristo nos enseña en la palabra de Dios que vamos a ellos 1 y 2 o 3 veces, pero si ellos no reciben la palabra de Dios y la rechazan, nada más la palabra de Dios dice que te limpie tus zapatos y siga adelante. Amen. The next one is share personal testimonies and stories. of your life. Y dice compartir testimonios de historia de personalidad. Sharing your own journey of faith and how God has impacted your life can resonate deeply with others. Compartir su propio viaje de fe con Dios ha impactado su vida, puede resolver profundamente los demás. Amen. Hallelujah. If you struggle with drugs Si tú tienes lucha con las drogas and God delivered you from that, y Dios trae liberación a tu vida, share it with other people who are struggling with drugs. comparte tu testimonio con otras personas que ahora están luchando de droga. You tell them God is able. Y tú le dejas saber, Dios puede ayudarte. God can help you through this. Dios Hallelujah. te puede ayudar en esta situación. He did it for me. Dios lo hizo para mí. Hallelujah. He did it for me. Dios lo hizo He para can mí. do it for you. Él lo hace para usted. Amen. Hallelujah. Amen. You know, there's a lot of issues that people struggle with. Listen, Hay muchas situaciones que las personas tienen luchas en and ellos. this, you know, even us in the church, even us. I Y mean, los cristianos también tienen sus luchas. we're not problem free. Nosotros no tenemos como si no tenemos problema. You know, we have to minister to one to another. Sino algunas veces tenemos como hermanos en Cristo, nos tenemos que ministrar los unos a los otros. Let me keep going. I'm not going to stop there. Okay, number 4. Using the Bible as a foundation. I know I read this last week, but I want to do it again. Scripture is essential for sharing the truth of Christ. Usar la Biblia como fundamento. La escritura es esencial para compartir la verdad de Cristo. Amen. Can I say amen? The Bible. La Biblia. That's why we come to Bible study. That's where we learn the Bible. Por eso es que tenemos que aprender la Biblia. You got to learn the Bible. You got to know what it's talking about. Tenemos que aprender la Biblia y saber qué la Biblia nos está enseñando. I'm going to stick to this notes. I want to go down the rabbit trail, but I'm not going down there. I'm going to stick with my notes here. Here we go. 2 Timothy 3:16 and 17 says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Amen. Hallelujah. Dice, la escritura es esencial para compartir la verdad de Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amen. The Bible, La Biblia, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, going to reveal the Bible to us el Espíritu Santo en nosotros nos va a revelar la Biblia a nosotros, to share with other people. para que así Hallelujah. nosotros lo podamos He'll give compartir. you the right verse that you need for that situation. Para compartir la Biblia con otras personas y Dios en ese momento te da los versículos en tu corazón para que tú puedas compartir esos versículos con esa persona. Let's go to the next one. Hebrews 4:12. For the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder the soul and the spirit, and to the joints and the marrow, and is the discerner
of the thought and intent of the heart. Hallelujah. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que toda espada de dos filos, penetrando hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y la menura, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Ain't that something? Well, it is powerful because, listen, Escúchenme. there's a big debate Hay una batalla grande about the soul and the spirit. acerca del espíritu y el espíritu y el alma. Are they one and the same or are they different? ¿Son unidas estas dos o son diferentes? They're different. Son According to diferentes. this scripture here, Porque la escritura esta nos enseña, dividing asunder the soul and the spirit. dice, dividida en el espíritu y en el corazón. At least that's the way I understand it Y anyway. así es como la entiendo yo. Amen. But that's what the word of God will do. Pero Hallelujah. eso es lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Amen. And we always use the word of God. That's why I promote Bible class for everybody, but especially for the young Christians. My goodness, I mean, I lived in Bible class. That's all I wanted was Bible class when I got saved. Yo cuando vino a los caminos del Señor, lo que me ayudó a mí, que yo siempre estaba en el estudio bíblico todos los miércoles y cada vez que las puertas estaban abiertas, siempre estaba ahí estudiando la palabra de Dios con los hermanos en Cristo. Listen to this. Escúcheme, Trust me, I know what I'm talking about. confíe en mí que yo sé lo que estoy hablando. When you give your life to Christ, Cuando usted le da su vida a Cristo, the first 2 years of your life are very, very, very critical. los 2 primeros años de su vida, cuando usted le da su corazón al Señor, eso es algo muy, con mucho cuidado, peligroso, It sets the foundation porque trae una fundación on your understanding and belief of the Word of God. trae una fundación acerca de la palabra de Dios. I was 2 years with Brother Aguirre, Sister Angie. Yo tenía dos- Tomasita. Yo tenía 2 años en los caminos del Señor cuando Dios me trajo a Sister Panchita, a Brother Arturo y a otros hermanos más. Brother Vera, Brother Sister Vera, they Sister were there. Vera. Brother Vera used to be a teacher too in that church. Yes. And I tell you, it's very important, Es importante Bible class. el tiempo aprendiendo la palabra de Dios. I'll tell you, and they really taught me how to discern the Holy Spirit. Y estas personas, cuando yo comencé los caminos del Señor, ellos me enseñaron la palabra de Dios y me enseñaron cómo discernir al Espíritu Santo trabajando en mi In vida. other words, I'm probably saying it wrong, but they taught me through the Holy Spirit how to discern right and wrong, Y ellos me enseñaron, truth or lies. ellos me enseñaron a través del Espíritu Santo que era lo bueno y que era lo malo. It's very important Es importante. if you want to be used by God, Si usted quiere ser usado de Dios, if you want to win souls for the glory of si God. usted quiere ganar almas para Cristo, You know how I want people, you know how I survived in my early years? usted sabe cómo yo pude sobrevivir en mi principio de cuando vine a Cristo. Yes, going through those Bible classes. Me ayudó cuando también, cuando iba a los estudios bíblicos, me ayudó eso. But my testimony, Pero mi testimonio, I was telling people what God did for me. pero yo le estaba compartiendo mi testimonio a las personas, dejándoles saber lo que Cristo hizo en mi vida. I wouldn't say 3 months and I told them God delivered me from drugs. Hallelujah. I think that's something. 23 months and I said, God delivered me from drugs. Hallelujah. Yo digerito ya cuando el Señor comenzó a trabajar en mí, en esos 3 meses, ya yo estaba testificando acerca de Cristo y diciéndole a las personas lo que Dios había hecho en mi vida. And I believed God. Y yo creí en Dios. And I knew I was never going back. Y yo Hallelujah. sabía en mi corazón que no me iba a regresar para el That's Señor. why I said it, because I knew I wasn't going back. Hallelujah. Y por eso yo lo decía, porque yo sabía que no me iba a regresar a esa vida I was antigua. free. Hallelujah. Recibí libertad. I was free. Recibí Hallelujah. una libertad en mi vida. They
Me enseñaron esto. I didn't learn the word till later. Yo no Hallelujah. aprendí la palabra de Dios más tarde. But I knew the discernment of the Holy Spirit. They taught me that. They taught me how to discern the Holy Spirit. Sister Angie, Brother Aguirre, they taught me how to walk in the Spirit. They taught me how to discern the Spirit. And not a lot of the Word. We have the Word yet, but the Spirit. Yep. How to hear the Spirit. They taught me to seek him. En mi caminar con el Señor en el principio, aunque no sabía mucho de la palabra de Dios, pero estos hermanos que Dios puso en mi vida en aquel momento, ellos me enseñaron a tener ese descendimiento del Espíritu Santo y aprendí a tener ese discernimiento. Sabía cuando Él me estaba dejándome saber de algo, yo aprendí eso y eso fue una ayuda muy grande para mí. Amén, amén. Yes. Another one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Glory be to God. Hallelujah. We need the Word. Necesitamos la palabra de Dios. And let me tell you, Le digo, the reason why I can say this, because y la razón la cual yo digo when you esto, give your life to Christ, cuando usted le da su vida a Cristo, every one of you, cada uno de nosotros, the Holy Spirit lives in you. el Espíritu Santo viene y amor en usted, en la persona. You have a divine spirit. You have the Holy Spirit living inside of you. Ahora cuando usted vino a Cristo, ahora tú tienes el Espíritu Santo que está dentro de usted. And He'll give you discernment. He'll give you understanding. He'll give you wisdom. Él te da sabiduría, te da entendimiento. What theologians can't give you, the Holy Spirit gives you. Lo que los teólogos no pueden darte, el Espíritu Santo te da eso. Amen. Hallelujah. I tell you, I know some people don't even have education. They're wiser in the spirit realm than other people who have all kinds of education, but they don't know nothing in the spirit realm. Yo conozco personas que tienen mucha educación, pero en el Espíritu ellos no saben nada. Pero conozco de personas que no tienen educación y conocen mucho de Dios. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Bendito sea el nombre del Señor. Building, where am I at here? Asking questions and listening. Well, I got one more verse for that. Let me see what. Yeah, move on. You need this verse here. Usted necesita este versículo aquí. I know I'm running a little bit away, but this verse right here, Este versículo aquí. if you want to lead somebody to Christ, Si usted quiere guiar a una persona a Cristo, you need this verse here. usted necesita este versículo. It's going to be very helpful Y es un versículo que le va a ayudar mucho a usted. because it talks about believing with the heart. Porque se habla de vivir con el corazón, You know, that's the spirit, ese es el espíritu. and confessing with your mouth. Y confesar con tu boca. Listen. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, Thou shalt be saved. Amen. Isn't that something? Hallelujah. for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Yes, Que si confesaremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón el hombre cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. It's a powerful verse here when Un versículo poderoso. I had to put it in there because we're talking about evangelizing and ministering to people. This is the verse right here that you're going to present to them. Y Hallelujah. le estamos enseñando acerca de cómo evangelizar. Eso es un versículo que es importante para evangelizar. Listen, it's all about winning souls. Es todo en la vida del creyente es para ganar almas para el And Señor. when I say win souls, I don't say stop at decision. I mean discipling too. Y cuando ganamos personas para el Señor, no nos separamos, seguimos adelante con ellos para prepararlos. Once you understand the Word of God, Cuando usted entiende la palabra de Dios,
and the Spirit of the Holy Spirit, y el Espíritu Santo, the enemy can't deceive you. el enemigo no te puede engañar. If you don't know the Word of God, Si tú no conoces la palabra de and you Dios don't have the Spirit of God, y no tienes el Espíritu de Dios, the enemy will deceive you. el enemigo te va a seguir, You got to believe te va that. a engañar. Hallelujah. I'm going to tell you, and it's not easy. Y no es fácil. And I know some of you are searching, Y yo sé que muchos de ustedes están buscando, but you're not all the way in. pero no están completamente llegando. You want to come in, but the enemy's keeping you out. Tú Hallelujah. quieres entrar y seguir al Señor, pero el enemigo te tiene aparado. The Lord says, seek me, you'll find me. La palabra de Dios dice, si me buscas, me encontrarás. You have to make sacrifices in your life. Tú tienes que hacer sacrificios con tu vida. And I'm going to tell you, what the church should be doing is trying to win the lost. La iglesia, el trabajo de la iglesia es ganar almas para And Cristo disciple them, and disciple y them. discipularlos. I've said this probably 20 times in this little sermonette here. Y he dicho esto como 20 20 veces aquí en esta mañana. Where am I at now? Overcoming obstacles. Superar obstáculos. Yes or no? We'll do it next week. We'll talk about that next week. Because it's very important. I don't want to rush Yes, through it it. is. Overcoming obstacles. Superar obstáculos. The enemy is not going to let us win souls. El enemigo no quiere que usted gane alma para That's what the Cristo. fight is. Y ahí es donde está la batalla. Jesus would say, are you for me or are you against me? Jesucristo nos dice, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? He would say, you can't have two masters. Él dice, no puedes tener dos You maestros. love one and hate the other. Vas a amar a uno y vas a odiar al otro. Are you walking in light or are you walking in darkness? ¿Estás caminando en las tinieblas o en la luz? That's what this is about right here. Y estos versículos acerca de esto. We all struggle with this. Cada uno de nosotros luchamos con esto. I'd like to thank all my Facebook family and friends for tuning in. Next week, tune in. We're going to be talking about overcoming obstacles. Amen.